Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Tenemos este segundo vídeo de Pax Viking. Hoy lo que vamos a explicar son las reglas del juego, el cómo se juega. Vais a ver que es un juego. Pax Viking consiste básicamente en convertirse en el primer rey de Suecia y vamos a ir ganando influencia en forma de seguidores que van a conseguir que en un momento de la partida, con esos seguidores o con otras condiciones de victoria, nos hacemos con la victoria final y con el trono de Suecia. Así que sin más dilación, vamos al tablero y vemos cómo se juega a Pax Viking. Pues vamos a empezar con la preparación de la partida. Colocamos el tablero encima de la mesa y lo primero que hacemos es colocar los Drakkar aliados. Veréis que son estos tres, 2 y 2. En el tablero tenemos marcado dónde hay que colocarlos. Colocamos los marcadores de influencia, que son estos aquí. Veis que tenéis marcado dónde ponerlos. Y colocamos las condiciones de victoria. Aquí veréis que vamos a tener distintos colores en función de la dificultad. Vamos a imaginar que vamos a montar una partida intermedia con las condiciones de victoria amarillas. Tenemos 5 cartas, con lo cual lo que haríamos sería mezclarlas y colocar las 4 condiciones de victoria en esta parte del tablero. Ahora pondríamos la pila de saga, que serían 12 por el número de jugadores. Por ejemplo, si jugamos en este caso 3 jugadores, pues serían 36 cartas. Y las revelaríamos en todo este lateral del tablero donde tenemos los huecos para colocar todas las cartas de saga con su valor correspondiente. Aparte de esto, cogeríamos las fichas de comercio y las dejaríamos en un lateral del tablero que nos va a servir como referencia. Y finalmente cogeríamos 6 cartas de aventura menos el número de jugadores. En este ejemplo, que somos 3, y haremos estas 3 cartas de aventura de las que han quedado descartadas, no las del mazo, y las colocaríamos en el sitio. Esta Saskoye, pues la colocaríamos aquí y el resto las colocaríamos en su sitio. Y para acabar la preparación, entregaríamos al azar una tabla de Haro a cada uno de los jugadores. Colocaríamos los Drakkar, los marcadores de influencia, los escudos de cada uno de los jugadores y los marcadores de acción. Uno de los escudos lo colocaríamos en el hogar. El hogar nos lo marca aquí, en este icono. Como veis, se corresponde con este del mapa, con lo cual colocaríamos aquí para marcar que es el hogar del jugador azul. Para acabar, entregaríamos al jugador número 1, que determinaremos al azar, 3 monedas, al siguiente 4, al siguiente 5 y así sucesivamente hasta que todo el mundo tenga sus monedas. Y voy a explicar muy brevemente lo que es la secuencia de juego, porque en Pax Viking es bastante sencilla y además en el tablero del HAR la tenéis aquí en la esquinita. ¿Vale? Tenéis 3 fases de turno, cada jugador va a jugar completamente su turno antes de pasar al siguiente y así sucesivamente hasta que finalice la partida. La secuencia de juego consta de influencia. Básicamente lo que vamos a hacer es conseguir o devolver estos marcadores. Ahora entraré en profundidad cómo se hace. Después vamos a pasar a las acciones, que va a ser gastar los tokens de acciones en 4 acciones. Y finalmente va a ser el solsticio de invierno, que es como el mantenimiento al final de turno, en el que ganaremos una moneda por cada tipo de seguidor establecido. Como veis, cuando vamos estableciendo seguidores se nos van desmarcando cosas y en el primero hay una moneda. Ojo, que solo ganamos una moneda por el primero que coloquemos. Así que, por ejemplo, en este caso cobraríamos 2, uno por el Rus y otro por Suecia. Si tuviéramos descubierto este, cobraríamos 3, pero poner más del Rus ya no nos reportaría más dinero. Nos reportaría otras cosas, pero dinero no. Aparte, haríamos el descarte de mano. Podemos tener como máximo 4 cartas en la mano. Descartaríamos hasta quedarnos con 4. Y finalmente refrescaríamos la fila de mercado de cartas. Vamos a ver la primera parte de la secuencia de juego. Imaginaros que comienza el jugador, ahora está jugando el jugador azul. Lo primero que tiene que hacer es valorar su influencia. Ahora mismo, tal y como está, no tendría ninguna ficha colocada de influencia, con lo cual no podría optar a los marcadores de influencia. Pero imaginemos que, por ejemplo, tenemos esto así. Si tuviéramos esto así, por ejemplo, imaginaros que estamos jugando una partida a 2 jugadores y el otro jugador está de esta forma. Este jugador lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en el marcador de Haldon tiene menos, con lo cual nada. En el de religión está por encima, con lo cual intercambiaría este por el de religión.
Después veremos qué hace esto. En el caso de Suecia no tendría nada, pero en el caso del Rus de Kiev sí que tendría más que el resto de jugadores. Con lo cual también se llevaría la ficha del Rus de Kiev. Si en la el jugador, si en la siguiente fase de turno, imaginaros que este jugador le ha empatado, lo que va a pasar es que va a perder esta ficha, porque ya no tiene más que nadie. Hay un empate, con lo cual se devuelve aquí y volvería a esto. Si en el turno de otro jugador se produjeran cambios, imaginaros que esto estuviera así y esta ficha la tuviera este jugador, si este lograra comenzar el turno de esta forma, lo que haría sería quitarle la ficha y intercambiaría la ficha aquí arriba de un jugador por la del otro. Y esto sería simplemente la fase de influencia del juego. Pues ahora vamos a ver las acciones. Vamos a ver la primera de las acciones simples. Acciones simples, como veis, tenemos 5. Nos la marca aquí abajo. Y después tenemos la de influencia, pero la veremos después. La primera que vamos a ver es invertir. Para hacer una acción, simplemente tenemos que mover un marcador de acción al lugar y tenemos que ejecutarla. En este caso tenemos dos opciones. Invertir es para comprar las cartas del mercado, que tenemos aquí. Entonces tenemos dos opciones. O compramos una carta por el coste que nos marca aquí, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, o podemos robar directamente una carta de aquí. Si robáramos una carta de aquí, nos la llevaríamos a la mano, nos costaría 0, tal y como marca, y quitaríamos la última carta del mercado. En el caso de hacer esto, pues desplazaríamos todas las cartas y aparecería una carta nueva inmediatamente. Podríamos hacer otra opción de invertir si quisiéramos, ¿de acuerdo? No está limitado. Otra cosa que podemos hacer, invertir, en lugar de tomar la carta al azar, podemos gastar las monedas, por ejemplo, gasto 2 monedas y tomo esta carta de aquí, me la llevo a la mano. Pero en este caso no se refresca el mercado. El mercado no se va a refrescar hasta que acabemos todo nuestro turno en el solsticio de invierno, que todas las cartas bajarán y repondremos las cartas. Y esto sería la acción de invertir, que es la primera de las acciones simples. Segunda acción simple, viajar. Como en el otro caso, una de las fichas que tengamos disponibles la ponemos aquí encima y podemos viajar. Tanto con Drakars que tengamos en el mapa y no tengamos agotados, un Drakar agotado es un Drakar tumbado, podremos moverlo, pues solamente se puede mover una vez y la forma de marcar que solo se puede mover una vez es tumbarlo, ¿vale? Todos los Drakars que tenemos en nuestro tablero salen por los hogares, por las fichas que tengamos puestas de hogar. Entonces, en este caso, imaginaros, si yo quiero hacer un movimiento, puedo hacer 3 movimientos. Los movimientos pueden ser, primero, saliendo de aquí a una región adyacente. En este caso, la única salida es esta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos borde blanco, podemos atravesar con el Drakar, podemos entrar aquí, representa que estamos entrando por el río, y que nuestros vikingos, como pone aquí, pues pueden hacer trayectos cortos, medios con el Drakar a cuestas. En el caso de esta región de aquí, no se podría entrar por ríos. ¿Qué pasa? Que si quisiéramos entrar en Birka, tendríamos que entrar por el puerto. Esto simplemente nos indica que para entrar en esta localización se entra directamente desde el mar, a través del puerto. Esto sería una acción de movimiento. Esto sería otra acción de movimiento, salir del hogar. Entrar a una región con río sería otro punto de movimiento. Y desde una región a un puesto, esté hecho o no esté hecho, nos va a costar otro punto de movimiento. Que veis que son estos círculos que están marcados en otro tono. Esto sería un puesto, donde más adelante, ya veréis con otra acción, podríamos colocar algo para poder hacer acciones o lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo con 3 puntos de movimiento podría hacer 1, podría hacer 2, incluso podría hacer 3 y venir hasta aquí. Eso serían 3 movimientos. Bueno, sería hasta aquí, porque no nos daría para llegar al puesto y entonces agotaríamos el Drakar. ¿Qué más podríamos hacer con el movimiento? Por ejemplo, podríamos comerciar, pues podríamos salir 1, venir aquí 2, agotarme, y entonces con el jugador morado podría negociar, pues, morado o rojo. Estoy en un color intermedio. Podríamos negociar, pues, intercambiar cartas, intercambiar dinero, intercambiar seguidores. Podríamos también hacer promesas. Solamente podemos hacer las promesas aquí, ¿eh? No se vale negociar si no hay dos Drakar juntos. Aquí no hay teléfonos móviles aún. Vamos a ver la acción de jugar, que sería esta de aquí.
La acción de jugar básicamente lo que nos permite es jugar cartas de nuestra mano. Nosotros tenemos unas cartas en la mano y en este momento cuando hacemos jugar podemos jugarlas. Voy a explicar 4 tipos de cartas que nos podemos encontrar y ya de paso explico el tema de los vientos. Por ejemplo, esta carta de aventura es de Windows, viento azul. ¿Qué son los vientos? Vientos hay 4 en el mapa. El oeste, que es de color morado y está a la izquierda del tablero. El este, que está a la derecha del tablero y es de color verde, como podéis ver. El norte, que es de color azul y lo vemos en la zona norte, como veis esta región es azul. Y el sur, que es naranja, que es la parte de abajo. Con lo cual, si vemos Windows y el fondo azul, sabemos que es viento norte y aquí está, Windows. Vale, Windows es una región. Entonces, esto significa que yo puedo jugar esta aventura en la región de Windows. Me va a dar este seguidor, que es un seguidor de Suecia, y lo voy a poder jugar si tengo un barco en la posición. Además, me sale aquí la habilidad que gano, que después veremos cómo se juegan, y un pequeño texto de explicación. Entonces, para jugar una carta, ¿cuál es la condición? Primero, que no haya otro Drakkar enemigo. Si hay un Drakkar enemigo no lo podemos hacer. Si no hubiera ningún Drakkar enemigo, voy a ponerlo aquí. Aunque esté agotado el Drakkar, puedo gastar la acción de jugar para colocar la carta de aventura debajo. Y ya la tendríamos jugada en este caso. El otro tipo de carta que nos podemos encontrar son los defensores. Por cierto, cuando jugamos esta carta, se coloca esto. Se coloca el marcador de influencia. Hemos ganado un seguidor de Suecia. Esto es súper importante, ganar influencia de cara al final de la partida, pues seguramente tendremos muchas misiones para utilizando esto y además pues nos va a dar monedas, nos va a dar las mayorías para conseguir las fichas avanzadas de acciones de influencia. Entonces, lo de que decía, los seguidores veis que tienen el icono de personita arriba y el resto de la carta es más o menos igual. Aquí lo que nos va a pedir es que estemos en la región de Bulgaria. Es como que lo vamos a buscar allí. Entonces, si yo, por ejemplo, imaginaos que tengo el Drakkar aquí ya me da igual, porque es en toda la región. En el momento que esté en la región, yo puedo jugar esta carta y entonces en este caso el defensor se colocaría directamente en el tablero aquí. Si lo tuviera lleno, podría quitar un defensor que tuviera, descartarlo y poner este nuevo. Entonces nos tenemos que acordar de devolver la ficha. ¿Vale? Si por ejemplo yo tuviera este defensor aquí, me daría esta ficha, la colocaría aquí y yo más adelante quisiera colocar el de Windows, si este estuviera y quisiera quitar este, pues esto lo devuelvo aquí, me descarto esta carta, coloco este señor de Windows y le coloco la ficha que corresponde, que probablemente también sea diferente. Por otro lado tenemos los dioses. Como veis en este caso tenemos otro tipo de carta que nos pone viento sur, directamente podemos jugarla teniendo un Drakkar en cualquier posición del viento sur. Y lo que haríamos sería lo mismo, estamos aquí, jugamos y entonces jugamos el dios. El dios nos va a dar como una habilidad permanente que vamos a tener durante toda la partida hasta que cambiemos el dios. Lo mismo, se coloca y ponemos encima el seguidor. Y finalmente el último tipo de carta que podemos jugar son los eventos, que como veis son de color rojo, tienen una corona arriba. Y entonces lo que nos pedirá estar en una posición. Por ejemplo, aquí nos pide Mikagar directamente. Tener en cuenta que estos círculos, los que salen ya impresos en el tablero, no se pueden sustituir, no podemos poner cartas encima. Totalmente prohibido. Pero nos pide estar aquí para disparar este evento. Pues disparamos el texto del evento y ya estaría. ¿Qué pasa? Que tenemos los eventos que se cumplen de forma inmediata, que son los que salen la exclamación aquí al lado, y tenemos otro tipo de eventos que son los de asamblea. Los de asamblea van a provocar una acción en el juego, pero se tienen que votar. Empiezan a votar todos los jugadores, empezando por el jugador que está jugando en este momento, en sentido de las hojas de rol, dicen que sí o que no. Si el 50% de jugadores, al menos el 50% de jugadores, están de acuerdo, se ejecuta la acción. En este caso, todos ganan un escudo, o sea, una carta, perdón, se roba una carta a ciegas, hasta que no haya más cartas en el registro de saga. ¿Vale? Entonces, esto lo que hace es vaciarlo. Esto es un ejemplo de las acciones que tenéis que podéis jugar en el juego con la acción de jugar. Acción de activar. La activaríamos en esta parte del tablero y es bastante autodestructiva. Si tenemos un Drakkar y un seguidor sobre una de aventura, aplica la habilidad y agota uno.
pues tienen que ser cartas de aventura. Te recuerdo que son estas, las que tienen el simbolito aquí arriba. Tenemos que tener el dracar no agotado, porque lo que haremos será agotarlo para ejecutar la acción que pone la carta. Si tuviéramos el dracar agotado, pues ya no lo podríamos hacer. Y esto sería la acción de activar. Acción de parlamentar. Parlamentar por decirle algo, porque aquí es donde vienen las toñinas. La acción de parlamentar tiene varias cosas que pueden suceder. Vamos a ver primero la más sencilla. Imaginaros que yo tengo un Drakkar, el Miklagar, y no hay nadie más. Entonces, la acción de parlamentar lo que me va a permitir es establecerme, con lo cual pillaría las 2 fichas de seguidores que se corresponden. Y en este caso, como veis, tiene aquí un numerito, pone 9 monedas. Tendríamos que pagar las 9 monedas que nos pide. Esto en las cartas, por ejemplo, de aventura, pues normalmente no nos lo va a pedir, con lo cual lo vamos a hacer gratuitamente. ¿Qué más podría pasar? Podría pasar que, por ejemplo, en lugar de nosotros, estuviera establecido el rival. Entonces, en este caso, lo que pasaría, como no hay dracas del rival, pues le devolveríamos esto a su tablero y nos estableceríamos nosotros. Más cosas que pueden pasar. Imaginaros que aquí está el rival y tiene más dracas que nosotros. Si hacemos la acción de parlamentar, no vamos a conseguir nada, porque tenemos que tener más dracas que el rival. Si tuviéramos más dracas que el rival, lo que haríamos sería devolverle el primero a su tablero y el siguiente el jugador lo tendría que desplazar a una zona de mar adyacente o una zona adyacente. Por ejemplo, aquí el resto que tuviera. Si tuviera 1, 2, 3, los que fueran, los tendría que desplazar a una zona adyacente. Con lo cual, como ya estaría solo, en esa misma acción podría sustituir esto por mis marcadores. Evidentemente, si él tuviera solo un Draca, pues sería el tablero y ya está, no tiene que desplazar nada. Y esto sería la acción de parlamentar. Añado que si nos establecemos en Dublín y tomamos el control del Dublín, como veis, Dublín es un aliado poderoso que tiene barcos. Estos barcos pasarán a estar bajo nuestro control, con lo cual los podremos usar libremente a nuestro beneficio como si fueran dracas propios. ¿Qué pasa? Estos barcos pues se van a ir moviendo, vamos a ir haciendo cosas con ellos, nos van a ir ayudando y tal. Si en algún momento llegara aquí un enemigo y nos echara, y sustituimos este marcador por un marcador del enemigo, ahora lo tengo aquí, está, y lo sustituimos por un marcador del enemigo, los barcos negros no vuelven. Los barcos negros, estén donde estén, pasan a estar bajo control del jugador rojo. Vamos a ver las acciones de influencia, que os recuerdo que solamente podremos hacer cuando si tenemos estas fichas, es decir, si tenemos la mayoría de seguidores en los marcadores de Haldon, de religión, de Suecia o del Rus de Kiev. Entonces, estos marcadores los vamos a poder usar en las acciones básicas sin ningún problema, como si fuera un marcador normal, o lo vamos a poder utilizar en el marcador que indica. Por ejemplo, este es el del Harlon, lo podemos utilizar aquí. ¿Cómo es la acción de Harlon? Por ejemplo, la acción de Harlon lo que nos va a permitir es mover en uno cualquier Drakkar, aunque esté agotado, y allí donde se mueva, devolver un Drakkar enemigo a su tablero. Si eso implica que nosotros nos quedamos solo en esa posición, podemos establecernos. Por ejemplo, imaginaos, este Drakkar está agotado, utilizamos la acción de Haldon, nos permite movernos a un adyacente, esto es adyacente, nos permite devolver esto al enemigo y entonces, como nos hemos quedado solos, ya nos podemos establecer. Si tuviéramos que pagar algún coste asociado a la carta, lo tendríamos que pagar. ¿Qué más situaciones se pueden dar? Por aclararlo, aquí los barcos no huyen. O sea, si nosotros hacemos la acción de Harlon, venimos aquí, podemos quitarle un barco, pero en este caso, como no tenemos mayoría, el otro barco no se va como una acción de parlamentar, sino que se queda aquí. También podría darse la situación de que ya estuviéramos aquí, con lo cual hacemos la acción de Harlon y simplemente pues sustituiríamos el token. Sería prácticamente como un parlamentar. Bueno, prácticamente no, sería un parlamentar. La acción de Suecia. Lo haríamos con este token, aquí en la acción de Suecia, y lo que haríamos básicamente sería del mazo que tenemos en la esquina del tablero, desvelaríamos una carta. Si no saliera una aventura, pues la descartaríamos y habríamos acabado la acción, pero si nos saliera una aventura, veis aquí pone Windows. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a mirar la región de Windows, en este caso la tenemos aquí, y vamos a colocar un Drakkar en una posición de Windows que queramos, por ejemplo aquí.
Como está libre y no hay dracars enemigos, podemos colocar la carta que acabamos de robar y colocar el seguidor. ¿Qué pasa? Recordad que las cartas de aventura pueden sustituir otras cartas de aventura, con lo cual, imaginaros que lo queremos colocar esto fuera del enemigo. Esto fuera del enemigo. Podríamos colocar nuestro barco aquí. Incluso si hubiera otro enemigo lo podríamos colocar, pero no nos permitiría colocar la carta de Windows que acabamos de robar, esta. Entonces, colocamos el barco aquí y podríamos decir, vale, pues voy a sustituir la carta. Entonces, como hago la sustitución de la carta, eso me permite colocar un seguidor de mi color. Básicamente esto es la acción de Suecia. Aparece un barco nuestro en la región que, si nos sale una carta de aventura, en la región que marque la carta de aventura, y si no hay un enemigo podemos colocarla y colocar nuestro seguidor. Y tenemos la acción de religión, de teocracia, que nos va a permitir establecernos o restablecernos en una aventura con religión o en un aliado poderoso, que son estos que tienen las manos, que tenga religión. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues nada, hacemos la acción y, por ejemplo, si nos colocamos aquí, lo podemos hacer colocando 7, no hace falta tener Drakkar. Y también lo podríamos hacer aquí, en este caso no nos costaría nada. Si tuviera el enemigo una ficha, aunque tuviera Drakkars, yo podría hacer esta acción para sustituir. Pero claro, ojo con hacer esto, porque claro, rápidamente, si no tenemos ningún Drakkar y está el Drakkar enemigo, pues nos puede hacer el lío. Pero básicamente esta es la acción de teocracia. Y solo nos queda por ver la acción del Rus, que es esta ficha de aquí, y esta acción. Esta acción lo que hace es que podemos robar un seguidor. Tenemos que tener un Drakkar en la posición del seguidor. ¿Veis que el enemigo tiene este seguidor, que es de esta región? Pues tenemos el Drakkar aquí. Da igual que haya otros Drakkars del enemigo. Hacemos esta acción y lo que hacemos es que el seguidor se le devuelve al tablero. Tomamos la carta de seguidor, la colocamos. Podemos sustituir un seguidor nuestro, ya lo sabéis. Y colocamos un defensor nuestro, perdón. Y podemos colocar un seguidor encima. Y esta es la acción de Rush. ¿Y cuándo se acaba la partida? Pues cuando uno de los jugadores cumple una de las condiciones de victoria. Pero ¿cuándo se chequean? Si jugamos con verdes, las verdes se chequean en el solsticio de invierno de cada jugador. Se chequea entonces, si se cumple la condición, pues se gana la partida. En los otros 3 casos, en las de dificultad intermedia, avanzada y las de eclunianas, se hace el chequeo cada vez que un jugador juega un evento. Cuando un jugador juega un evento, todos los jugadores comprueban si cumplen las condiciones de victoria. La otra forma de que acabe la partida es que se vacíen todas las cartas de saga, que no quede pila de robo ni quede nada en toda la fila de cartas. Y en ese caso se vuelve a chequear las condiciones de victoria. Si nadie las cumple, se hace el desempate. Entonces, el desempate va. Primero, el jugador con más seguidores establecido gana. Si todavía tenemos empate, el jugador que tenga más dinero de los que empataron por tener más seguidores ganaría. Y si sigue habiendo empate, entonces los jugadores tienen que compartir la victoria y nadie se convertiría en el rey de Suecia. Pues hasta aquí cómo se juega Pax Viking. Como veis ha sido un vídeo bastante cortito, las reglas son bastante sencillas, aunque el juego tiene bastante profundidad respecto a las estrategias. Ya lo iréis viendo conforme vayáis jugando. De todas maneras tendréis una partida del juego en el canal que espero que disfrutéis y que os sea de utilidad. Así que ya sabéis, suscribiros, darle al like, poner comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!